Muy buen día, mi nombre es Jenny Mariluz Callarroque de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. En esta oportunidad voy a darles a conocer sobre la validación de los instrumentos de investigación, para la cual comenzaremos primero con los significados de validez e instrumentos de investigación. En validez nos referimos que son grados en que un instrumento mide la variable que pretende medir. Es una cuestión más compleja que debe alcanzarse en todo instrumento de medición que se aplica. Debe responder a la validez de contenido, criterio y de constructo. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. Instrumentos de investigación. Sirven para recoger los datos de la investigación. Es decir, que un instrumento adecuado es el que registra los datos observables de forma que representan a las variables que el investigador tiene por objeto. Elaboración de los instrumentos. Primero, información a recolectar, es decir, es en concordancia a los objetivos, las hipótesis y las variables. Fuente donde se obtiene la información. Es importante determinar el tipo de fuente que requiere el investigador. Unidad que se aplica al instrumento. Quienes brindarán la información en la que se medirá las variables de estudio. Características importantes de la unidad de instrumento. Son las características de la población en que se va a aplicar. Tipo de instrumento. Son de acuerdo a las características del estudio que va a utilizar para recolectar la información. Elaboración de preguntas. Es importante porque influye para recolectar los datos de la población. Estructura del instrumento. Todo instrumento de medición lleva un título. Diseño del instrumento. El investigador solicita concurso de expertos en la área de contabilidad para modelar a las necesidades de la investigación. Y el último paso para la elaboración de los instrumentos es probar el instrumento. Este último está referido a la capacidad y exactitud de medición de la realidad, logrando la consistencia y estabilidad de la medición. Es la más importante en todo proceso de investigación, ya que muchos trabajos de investigación no cuentan instrumentos de medición confiables y válidos, lo que desmerece la calidad y exactitud de sus conclusiones. Es así como llegamos a la validación de los instrumentos de investigación, que son aquellos que generan mediciones cuantitativas o cualitativas en forma precisa, objetiva, sensible, para que el investigador pueda procesar la información recolectada. Estos pueden ser mediante las pruebas de encuesta, entrevistas, cuestionarios, entre otros. Deben ser confiables y altamente válidos. En cuanto más confiable, menor será el grado de error en las mediciones obtenidas. Validación cualitativa. Son aquellas validaciones internas y externas de un instrumento. Estas validaciones se contarán con un panel de expertos. Dicho panel deben estar compuestas de personas conocedoras de la materia, que suele consistir de un promedio de 10 a 15 personas. Validez del contenido. El grado en que un instrumento refleja un dominio específico de lo que se mide, es decir, es el cálculo de cuánto representa cada elemento de una construcción, una medida. Por ejemplo, una prueba de conocimientos
sobre las canciones de un grupo musical. No deberá basarse solamente en 2 primeros discos, sino que debe incluir canciones de todos sus discos. Validez del criterio. Establece la validez de un instrumento de medición comparándola con algún criterio externo. Este criterio es un estándar con el que se juzga la validez del instrumento. Es decir, que la validez del criterio evalúa si una prueba refleja una cantidad de habilidades. Por ejemplo, un investigador valida un examen sobre manejo de aviones, mostrando la exactitud con que el examen predice que también un grupo de pilotos puede operar un aeroplano. Validez del constructo. Es la más importante, sobre todo desde una perspectiva científica. Se refiere al grado en que una medición se relaciona consistentemente con otras mediciones, de acuerdo con hipótesis derivadas. Un constructo es una variable medida y que tiene lugar dentro de una teoría. Entonces decimos que la validez total es igual a la validez de contenido más validez de criterio más validez de constructo. Validación cuantitativa es el proceso de recolección de datos mediante la prueba de piloto y la evaluación de la confiabilidad del instrumento. En la prueba del piloto nos permite averiguar la consistencia del cuestionario. Para ello se utiliza un número de unas 20 a 25 personas que representen los participantes del estudio. También se recomienda mayor número de ítems. El procedimiento de la prueba de piloto para la toma de datos podría ser de encuesta, por teléfonos o por correos. En la evaluación de la confiabilidad del instrumento, se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produzca iguales resultados. Entonces decimos que la confiabilidad varía de acuerdo al número de ítems que incluye el instrumento de medición. Cuando más ítems, la confiabilidad aumenta. Por ejemplo, si se desea probar qué tan confiable es la lealtad de un amigo hacia nuestra persona, cuantas más pruebas le pongamos, su confiabilidad será mayor.